Camino Real fue la principal ruta de comunicación que existió en la Nueva España. Inició el descubrimiento de las vetas de plata en la zona norte de lo que en ese momento era la Nueva España, actualmente la ciudad de Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas. Era necesario establecer un camino por el cual se pudiera transitar sin problemas. Existía un problema muy grande de tránsito libre, que eran los indios chichimecas. Los chichimecas atosigaban principalmente las diligencias comerciales y también los viajes de los colonizadores hacia esa parte. Eran indios muy belicosos y muy sanguinarios. Se comenzó a trazar una ruta que comunicara la Ciudad de México y el puerto de Veracruz con estas zonas mineras, y a la orilla de este camino se empezaron a fundar diversas poblaciones. Salamanca fue una de ellas. El Camino Real en el siglo XIX pues obviamente correspondería a lo que actualmente sería la calle Hidalgo. Por tanto, el Camino Real pasaba por todos y cada uno de los templos. Bueno, si seguimos toda la calle Juárez, vamos a pasar por lo que vendría a ser el atrio del convento de San Agustín, que ahorita sería la plazoleta Hidalgo. Pasaríamos por enfrente del jardín, que en ese tiempo era la plaza de armas y donde se encontraba el hospital, que era un mesón. Pues siguiendo todavía la calle Juárez, en su prolongación que ya se convierte en calle Allende, pasarías precisamente por el centro de lo que es la parroquia antigua, que en ese momento era la parroquia de la ciudad. Por tanto, y esa es mi teoría, pasas por todos y cada uno de los edificios más importantes que había en la villa de Salamanca. Ahí es donde entra la Casa del Diezmo o la Casa del Inquisidor. Sí es importante precisamente por esto, porque se encuentra sobre la calle real, original, sobre la calle real del trazado original de la Villa de Españoles, sobre la calle real de 1603. En el aspecto constructivo, Salamanca, las casas de Salamanca, las fincas de Salamanca, se fueron desarrollando en los estilos arquitectónicos que en su momento se hicieron en todo el país. Aquí corresponde al estilo barroco, que su desarrollo fue principalmente en el siglo XVIII y principios del XIX, que es en donde situamos a esta casa. Es un barroco ya desarrollado, lo podemos ver aquí en los arcos que tenemos aquí atrás. ¿Por qué esta casa ha prevalecido y en cambio ya casi no queda ninguna de las otras? Una de las razones fue sus materiales de construcción. La mayor parte de las construcciones de las casas, de las fincas civiles, tenían en su material el adobe, pero el adobe es un material más perecedero. Entonces es una de las razones, la fortaleza de esos muros, que son piedra, es lo que ha hecho que esta casa prevalezca más que otras, porque es del estilo barroco, es la única que tenemos. El frente acá, por lo que hoy es la calle Allende, era un paso obligado, era un paso muy transitado. Entonces, además, si nosotros vemos la calle Allende, está toda recubierta por placas de cantera hasta la parte de arriba y un pedacito aquí por la calle 5 de Mayo. Esta esquina era la parte visible y esa es la parte que está recubierta de cantera y es la parte en donde en la esquina está un nicho. Y acá como que la calle 5 de Mayo era una calle, vamos a llamarle secundaria. Secundaria no estamos menospreciando, pero el principal tráfico era por aquí. Entonces no podemos tener una idea de cómo fue la fachada original, porque ya está muy alterada. La información viene fluyendo, pues sí, desde tiempo del virreinato. Se habla no directamente de la casa, sino de la institución que debió haber tenido en posesión la casa, que es la Inquisición. Y por supuesto también el Diezmo, pero hablan más de la Inquisición en ese momento. Se ha mencionado que la casa a este edificio como la Casa del Inquisidor
porque según la leyenda se menciona que en esta casa estuvo ubicada una cruz de 2 brazos. La cruz de 2 brazos es el ejemplo perfecto, o digamos es el símbolo de la Inquisición. Es muy poco probable que en Salamanca haya existido un inquisidor como tal. Es posible que haya existido un comisario del Tribunal del Santo Oficio, pero eso no lo convierte en un inquisidor. El comisario vendría siendo como un policía nada más. ¿Y qué es lo que debe de cuidar? Pues que se realicen de manera adecuada las fiestas. Debe haber existido en los primeros años, cuando propiamente aún se corría el riesgo de que los indios pues hicieran actos de idolatría, ¿no? Se menciona simplemente que existen miembros de la misma, de la Inquisición, pero cumpliendo con labores como ser testigos en sucesos como compraventas de bienes, en donde tenían que ellos estar presentes. Pero más allá de eso, como normalmente identificamos a la Inquisición para atender casos de algún delito contra la Iglesia, no hemos, por lo menos en lo personal, localizado algún documento. En cuanto al diezmo, pues hay que recordarlo, es algo muy importante porque pues de ahí dependía mucho el sostenimiento de lo que es el gobierno, tanto la corona como el gobierno del virreinato en sí. Debió haber existido un diezmero, una persona que se hacía cargo de cobro de este tipo de impuestos. Después de todo, el diezmo era un impuesto, y de lo cual la iglesia sacaba recursos para poder seguir haciendo actos de evangelización y de catequización. Y este espacio ya aparece en el siglo XIX mencionado como propiedad de la Iglesia. Durante el tiempo de la Reforma se ordena por parte del gobierno que todos los bienes de la Iglesia sean adjudicados, que sean vendidos para que se pueda obtener un beneficio para la nación. Y quedan en manos pues de particulares. Entonces, quizás a principios de la década de 1860 se menciona el primer cambio de propiedades de la iglesia a un particular, a Joaquín Garma, y posteriormente eso se mantiene quizás durante unos 30 años, cuando ya las leyes de reforma se empiezan a relajar y la iglesia se vuelve a hacer cargo de lo que es la propiedad hasta tiempo de la Revolución. La propiedad se ocupa sobre todo para cuartel del ejército. Sí, hay movimiento de tropas aquí en la ciudad ya de Salamanca, y cuando ya no alcanzan los mesones, que digamos eran como hostales o pequeños hotelillos, se ocupan estos espacios. Normalmente pues ya no tenían esa función de desmatario, y ya los tenían pues abandonados, pero pues el gobierno los empezó a utilizar para dar alojo a sus tropas. La casa manifiesta que fue habitada por una persona muy importante para la villa de Salamanca. ¿Quién es y quién fue? Si fue el comisario, ¿quién fue? No lo sabemos. ¿Quién fue el diezmero? Tampoco lo sabemos, lamentablemente. Pero nos deja ese sabor que se convierte en parte de mito, en parte de historia, en parte de leyenda, sobre saber, y esa incertidumbre de saber quién fue el que de verdad habitó la casa o quiénes habitaron la casa. También popularmente se ha contado de que en esa casa murieron múltiples personas, que se encontraban aparatos del Tribunal del Santo Oficio para torturarlas. Esto dado a pie a muchas leyendas, como cuáles. Bueno, una de ellas me la ha comentado un ex bombero que ha podido recorrer algunos de los túneles que pasan sobre la ciudad, porque se ha confirmado la existencia de túneles subterráneos. Él jura y perjura que uno de los túneles llega precisamente a esta construcción, a la casa del diezmo, y que por tanto este túnel vendría a salir de lo que vendría siendo San Agustín, el ex convento de San Agustín. Entonces hay una relación directa entre el ex convento de San Agustín y los agustinos y esta casa. Otra de las historias que se ha contado, que cuenta que en el patio pareciera que existe un semisótano y que de ahí salen muchas hormigas brillosas. Las hormigas brillosas hacen referencia en el imaginario colectivo a la presencia de dinero. Entonces se tiene la idea de que debajo del patio central de la casa del diezmo se esconde mucho dinero.
eso forma parte del imaginario colectivo de la sociedad y sin duda hay algo de historia y algo de real en eso. ¿Cuál es la verdadera realidad que se esconde detrás de estos relatos? Pues no lo sabemos, pero sin embargo ahí radica la riqueza cultural e histórica que encierra todavía nuestra ciudad. Sería pues realmente un proyecto importante de gran magnitud el poder lograr la recuperación de todo este espacio, porque presenta elementos decorativos extraños y desde ahí podríamos empezar a hablar de la riqueza, ¿no?, de la recuperación, de la importancia que debe tener para la población. A los que les guste todo esto, pues que escriban para que la población se entere y pues se identifique con estos lugares, que vengan y que visiten. El que la gente visite estos espacios, pues los hace permanecer para sentirse más identificado, ¿no? Porque ahora la identidad es muy importante, porque eso hace permanecer lo que es el patrimonio material de nosotros. Hay un concepto que se llama la memoria histórica. Un pueblo que olvida su historia es un pueblo que está condenado a desaparecer o incluso algunos dicen hasta morir. Nos vamos olvidando de nuestras raíces, de nuestros orígenes, y en el aspecto constructivo, en el aspecto arquitectónico, esta casa es uno de los pocos ejemplos que nos quedan precisamente de esa memoria histórica. Siempre es importante preservar todo aquello que nos siga dando una noción de la historia, de nuestras raíces, de quiénes somos, de dónde venimos. Para muchas personas la cultura es un artículo pues no de segunda, sino hasta de tercera o de cuarta necesidad. Para mí la cultura es la formación del ser humano. Y yo siento que ahorita en estos momentos, incluso tomando hasta en cuenta la inseguridad y todo, lo que nos hace falta es más formación precisamente como seres humanos. Convertirlo en un centro cultural puede ser un gran paso para crear un gran arraigo que ya se tiene. Es indudable que la gente pues la reconoce y la ubica como la Casa del Diezmo y la Casa del Inquisidor. Por tanto, creo que aportaría algo importante si se abriera como un centro cultural. Aunado a que pues no contamos con un teatro y que el museo más bien parece una galería porque no cuenta con las condiciones museográficas y museológicas para ostentar ese nombre, pienso que la Casa del Diezmo o la Casa del Inquisidor vendría a ser un edificio puntual para convertirse en un centro cultural. Aquí precisamente donde estamos es el máximo ejemplo, ¿no?, de la preservación que se puede hacer. Es un lugar que se ha rehabilitado para dar paso a una necesidad muy actual, que es la recreación, en este caso un café. Entonces considero que sería un gran acierto volverlo un centro cultural, pero también conservar los giros comerciales, porque qué mejor que tomar un café y conocer un poco del arte barroco, ¿no?